Bueno, ahora sí, como siempre explico en hebreo, decimos Simu lev, que quiere decir pongan atención, pero no es pongan atención, es pongan el corazón. Ahora sí, pongamos el corazón de verdad, tomemos lo que vamos a escuchar y como dije antes, veamos cómo podemos utilizar para nuestras vidas y para las vidas de otros esto que vamos a escuchar. Mitch. Gracias. Okay. Shalom. Shalom. Erev Tov. Haratov. I'm going to teach Hebrew now. Ahora les voy a enseñar hebreo. I'm going to be Ravino Jose's assistant. Ay, José. Quiero ser el ayudante de José en las clases de hebreo. I think this could probably be lowered just a little bit because I feel very loud. You mean the volume? The volume. Sí, siente que el volumen está muy alto, sí. Sí se puede bajar un poco. Gracias, gracias. Okay, 1, 2, 3. Good. Bueno. Bueno, 1, 2, 3, bien. Before we begin, I'm going to just tell you a little bit about Chosen People Ministries. Antes de empezar, me gustaría compartir un poquito con ustedes sobre qué es el ministerio al pueblo elegido. Some of you have heard a lot, of course, from Jose. Muchos de ustedes habrán escuchado mucho hablar de este ministerio, seguramente a través de José, From David Sedaka, from Jorge Sedaka. David Sedaka, Jorge Sedaka. But I wanted to tell you a little bit from me. Pero quiero un poco compartir sobre mí, sobre mi persona. So, do you know what year Chosen People Ministries was founded? ¿Quieren saber, o ustedes saben cuándo se fundó este ministerio? If you know, yell it out. Si ustedes saben, griten. ¿Cuándo? ¿Saben? (1894). 1894. That was even before I was born. Eso fue aún bastante antes de que yo hubiera nacido. It all started, though, in 1892. En realidad empezó en 1892. A rabbi from Hungary, Leopold Kohn, came to America. Un rabino de Hungría vino a Estados Unidos. He was a Hasidic rabbi, and he settled in New York City. Era un rabino jasídico y se instaló en Nueva York, en la ciudad. We have a book of his autobiography, Tenemos un libro con toda la biografía de este rabino. and he tells us in his own words that he was very open to spiritual things and wanted to know who the Messiah was. Él dice en este libro que él estaba muy abierto a saber de qué se trataba este Mesías, quién era este Mesías. It was very hard to pursue this in Hungary because the Jewish community was very close, but in New York he felt that he could explore it. Él en Hungría se sentía bastante oprimido, había mucha persecución, pero sintió que en Nueva York podía explorarlo más libremente. Well, one day, to his surprise, he was walking by a Dutch Reformed church, Pero un día él estaba caminando y se encuentra justo enfrente de una iglesia reformada holandesa, where a 21-year-old Messianic Jewish evangelist from Poland was preaching the gospel. donde había un joven judío mesiánico predicando el evangelio. It happens every day. Esto sucede todos los días. That was a joke. Eso fue un chiste en realidad. Okay. New Yorkers say this, but really mean that. La gente de Nueva York dice una cosa, pero en realidad quiere decir lo contrario, Because we go from right to left. porque vamos de la derecha a la izquierda. So, anyway, Un chiste. so Rabbi Cohen heard the good news of Yeshua. Entonces este rabino, Oh, hello. He heard the good news of Yeshua, escuchó las buenas noticias de Yeshua en esa iglesia and he was only 22, 23. y tenía 22 o 23 años And he had left his wife, Rose, back in Hungary. y él había dejado a su esposa, se llamaba Rose, en And Hungría, and he was probably looking for a job as a rabbi. y lo que estaba haciendo era buscar probablemente un trabajo como rabino. But he was fascinated by what this young Polish preacher was saying. Pero se quedó fascinado con lo que este joven polaco estaba predicando. So after this young Polish Jewish guy finished his sermon, Leopold Kohn waited at the back of the church to talk to him. Así que cuando este joven polaco judío terminó de predicar el evangelio,
este rabino de Hungría se quedó al fondo del templo para esperarlo al So- predicador. So he asked him some questions, got some answers, and then this Así young que- Polish preacher gave him a copy of the Brit Hadashah, the New Testament. Entonces ahí hizo algunas preguntas, obtuvo algunas respuestas y después este predicador le dio un evangelio del Nuevo Pacto. And he read through the New Testament, Y él leyó el Nuevo Testamento, discovered what I discovered 100 years later, él descubrió lo que yo descubrí, pero 100 años antes, 75 years later, unos 75 años más o menos antes. in reading the New Testament, that Yeshua was Jewish. Y ahí, leyendo el Nuevo Testamento, se dio cuenta que Yeshua era realmente judío. What a surprise! ¡Qué sorpresa! And that he was the Messiah. Y también que él era el Mesías. And Rabbi Cohn could not believe this Y este rabino no podía creer esto. because he was raised in Hungary, he was a rabbi, and it's not what his mother expected him to believe. Bueno, en realidad en Hungría él había sido educado en un contexto judío, era un rabino y su mamá no esperaba nada de que esto sucediera. And so he became a believer. Así que él se convirtió en un creyente, He wrote a letter to his wife. envió una carta a su esposa, Her name is Rose. el nombre de la esposa es Rose. Rose wrote a letter back. Entonces Rose le escribió, She was still in Hungary. todavía estaba en Hungría. And Rose said, find another wife. Entonces en esa respuesta que su esposa le mandó a Nueva York, le dijo, bueno, búscate otra esposa. And so Rabbi Cohn tried to write to his wife and sent only one email, but it was an important email. Entonces este rabino le envió un mensaje a su esposa, Anyway, so le mandó un email, un correo electrónico. No, es imposible. That's impossible. yes, so it was a miracle. So Fue un milagro, dice. Es adelantado, advanced. So Rabbi Cohen went to study theology in Scotland. Entonces este rabino que se llama Cohn fue a estudiar teología a Escocia. Why Scotland? ¿Por qué Escocia? Because the Jewish guy from Poland had studied in Scotland and knew someone who would give Rabbi Cohen a scholarship. So Rabbi Cohen, because he got the scholarship, went to Scotland. ¿Por qué fue a Escocia? Porque el rabino que estaba en esa iglesia en Nueva York, ese pastor o rabino mesiánico judío, le dijo, anda a Escocia, que ahí te van a dar una beca y vas a poder estudiar teología. Plus, I think he would be closer to his wife. Closer to his wife. Leopold Cohen. This way? Leopold Cohen, the rabbi, would be closer to his wife if he was in Scotland Además de as esa opposed manera, el rabino Cohn iba a estar más cerca de su esposa que estaba en Hungría, estando en Escocia, más cerca de su esposa que estaba en Hungría. So he finally persuaded his wife to come visit him in Scotland. Así que finalmente convenció a su esposa para que lo vaya a visitar a Escocia. And to his surprise, she became a believer in Y para Yeshua. su sorpresa, ella también se convirtió en una creyente en Yeshua. Then they both took a boat after he finished his studies back to New York. Así que los dos tomaron un barco después que él terminó los estudios teológicos en Escocia y se fueron para Estados Unidos. And he moved to the best part of New York City, Brooklyn, which is where I was born and I Y live. se mudó a la mejor parte de Nueva York, que es Brooklyn, que es donde yo vivo. Yes, it is. And he started a ministry among his fellow Jewish immigrants. Y así empezó un ministerio con sus paisanos inmigrantes. Well, over the years, that ministry changed names a few times and is now called Chosen People Ministries. Con los años ese ministerio fue cambiando de nombre y ahora se llama Ministerio del Pueblo Elegido. And in 125 years, I'm only the 7th president of Chosen People Ministries. Y en 125 años yo soy el presidente número 7 de todos los presidentes. So it's a good position if you want to live a long life. Sí, así que es un buen puesto si ustedes quieren vivir una vida larga. Es un buen puesto de trabajo. And so Chosen People Ministries now Así que este ministerio al pueblo elegido en la actualidad continues the rabbi's vision to bring the good news to Jewish people everywhere. continúa trabajando con la visión que es llevar
la buena nueva, el evangelio a las comunidades judías and also to the Gentiles. y también a los gentiles. And we are now in 17 countries, Y ahora estamos en 17 países, over 20 cities in North America, más de 20 ciudades en Norteamérica, with over 200 people on our staff. y tenemos 200 personas, más de 200 personas en el staff, o sea, en el personal, But we haven't changed a lot since Rabbi Cohen. pero no hemos cambiado la visión, es la visión del rabino Cohen. We do the same thing he did. Hacemos lo mismo que él hacía. We tell Jewish people about Yeshua. Le contamos a los judíos, a la comunidad judía sobre Yeshua. We have Shabbat, Chagim, and Bible studies, Guardamos el Shabbat, Hagim, y ofrecemos también estudios bíblicos, all focused on Yeshua. todo centrado en Yeshua. And we do this all over the globe. Y hacemos esto en todo el mundo. We are probably the largest ministry in Israel today. Hoy en día somos el ministerio probablemente más importante o más grande en Israel. We're not sure how that happened. It wasn't part of our strategy. No sé cómo eso sucedió y ni siquiera fue parte de nuestra estrategia, But now, since we are, it is part of our strategy. pero ahora, ya que somos el ministerio muy importante y el más grande en Israel, ahora sí es parte de nuestra estrategia. A lot of Jewish people in Israel. Hay muchos judíos en Israel. Yes. That also was a joke. Eso también fue un chiste. And we started in Argentina. Does anybody know what year? ¿Ustedes saben cuándo empezamos este ministerio en Argentina? ¿Alguno sabe? Nine, 1960 something. I knew you were going to say that, Yo Sylvia. sabía que vos lo ibas a decir. But no. No, No, it's okay because you came near that time. sí, Okay. está bien porque vos entraste en ese tiempo. Sylvia is our resident historian. Silvia es nuestra historiadora residente. Okay. But no, actually in about 1942. En realidad, acá en Argentina el ministerio empezó en 1942. And I'll tell you what happened. Y yo les voy a contar qué es lo que pasó. There was a Jewish believer, Había un creyente judío, Emanuel Lichtenstein. Immanuel Lichtenstein. Emanuel Lichtenstein. Immanuel Lichtenstein. It's getting better. Sí, lo estoy mejorando, me dice. Who worked with Chosen People Ministries Que trabajaba con este ministerio del pueblo elegido in Vienna en Viena and worked in partnership with the Swedish Lutheran Church. y trabajaba en asociación con la Iglesia Luterana Sueca In a big center in downtown Vienna. en un gran centro, un gran edificio justo en el centro de la ciudad de Viena. The Nazis came in 1939, En 1939 llegan los nazis and the Nazis were not yet very good at murdering Jews. Los nazis todavía en ese tiempo no eran tan efectivos asesinando judíos, The final solution was developed later, porque la solución final se desarrolló, la idea de la solución final se desarrolló más tarde. Eichmann hadn't gotten started yet. Eichmann was still just a regular soldier. Eichmann era todavía un soldado, Eichmann era un soldado común y corriente, And but the Jewish people in Vienna began realizing what the Nazis had in mind. pero los judíos que vivían en Viena empezaron a darse cuenta de los planes que tenían los nazis de exterminio. So has anybody here ever heard of Raoul Wallenberg? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Raoul Wallenberg? Raoul Wallenberg was a Swedish diplomat who saved thousands of Jewish people, actually mostly in Hungary. Era un diplomático Swedish, ¿no? Swedish. Yeah. Que salvó muchísimos judíos.
So there seemed to be a great love for the Jewish people among Swedes at that Así time. que en ese tiempo entre los suecos, la comunidad sueca, la población sueca, había mucho amor por los judíos en ese tiempo. So believe it or not, the Swedish Lutheran church that was doing a ministry among the Jewish people began smuggling Jews out of Vienna into Sweden, to Stockholm. Entonces, créanlo o no, la iglesia luterana que estaba en Suecia empezó a sacar de Viena a los judíos, los empezó a contrabandear y se los llevó hasta Estocolmo, la capital de Suecia. According to historical records, at that time in Austria, there were probably around 30,000 Jewish believers in Yeshua. De acuerdo a las estadísticas, a los registros históricos, había como unos 30.000 judíos believers in Yeshua, Yeah? creyentes en Yeshua en Viena en ese tiempo, More than you thought. más de lo que ustedes imaginarían. And so the Swedish Lutherans and Emanuel Lichtenstein saved at least 5,000 Jewish believers. Así que al menos esta iglesia luterana y este hombre Samuel, Alexander, salvaron como 5.000 judíos And they smuggled them to Sweden. y los contrabandearon, se los llevaron de contrabando hasta Suecia. Some stayed there, some went to other parts of Scandinavia. Algunos se quedaron ahí en Suecia, otros fueron a otras partes de la península escandinava, But at least a few hundred came, guess where? pero algunos de ellos, al menos unos cientos, adivina dónde fueron. Acá. Vinieron para acá. And Emanuel Lichtenstein Emanuel Lichtenstein, waited in Stockholm and didn't leave. él se quedó en Estocolmo y no se fue. He was very courageous. Él, la verdad que tenía mucha valentía en hacer esto. And he kept hiding from the Nazis. Y trató de estar escondiéndose, de ocultarse de los nazis, They caught him once pero una vez lo agarraron and he escaped. y él pudo escapar. And so then he allowed himself to go to Stockholm. Entonces él se fue a Estocolmo. He would have stayed and died if he could, Él, si hubiera podido, se hubiera quedado, hubiera muerto. because he was ministering to the Jewish people that were left. Porque él estaba ministrando a estos judíos. Los estaba escondiendo y los estaba ministrando. Because things very quickly got very, very, very bad for the Jewish people Porque in Austria. rápidamente se empezó a acelerar el peligro que corrían los judíos en Austria. So now you have Liechtenstein in Sweden. Así que ahora tenemos a Emanuel Lichtenstein en Suecia Many of the people he ministered to were in Buenos Aires. y muchas de las personas que él ministró están en Buenos Aires. So guess where he decided to go? Entonces imagínense a dónde él decidió venir. Acá. Acá. And so chosen people supported Emanuel Lichtenstein, Entonces el ministerio Chosen People apoyó a Emanuel. and Lichtenstein came to Buenos Aires Él vino a Buenos Aires and worked with some of the Lutherans here, y trabajó con algunos luteranos acá en Argentina, Swedish Lutherans, que eran luteranos de Suecia, suecos, who loved the Jewish people, que amaban al pueblo judío and he ministered to them, y también él les ministraba. even formed a little congregation, even formed a little kehillah, Y hasta hizo congregation, una pequeña congregación, una quejilá pequeña, and lived and worked here for many years. y acá vivió y trabajó durante muchos años. Then, of course, Arthur and Emma Glass came to Argentina, Después Arthur Glass vino a Argentina yeah, and led a young man to the Lord named Victor Sadaka. y él llevó al Señor Yeshua, a Víctor Sedaka. And Victor Sadaka wanted to be a doctor, but decided that he would instead serve the Lord here. Entonces Víctor Sedaka, que había conocido al Señor, quería ser médico, pero en vez de eso decidió quedarse acá en Argentina And y guess- servir al Señor. And guess who he worked with? Y imagínense, adivinen con quién trabajó. Chosen People Ministries. Con el ministerio al pueblo elegido, Chosen People's Ministries. One of his ministries was to minister to Holocaust survivors in Europe. Uno de esos ministerios era ministrar a los sobrevivientes de la Shoah en Europa, In displaced persons camps.
en los campamentos o campos de concentración, and to help some of the Jewish believers and Jewish people get to Israel. y también ayudó a muchos creyentes judíos a ir a Israel. And then Victor Sedaka eventually died. His son David took over, and then they needed someone else to run the work, and that's when Roberto Passo came. Víctor Sedaka falleció, dejó la obra en manos de su hijo y adivinen, bueno, el que se suma a la obra es Roberto Passo. And then Roberto Passo at Sarmiento Street prayed with a young, good-looking, dynamic young man named Jose Lewin. Y ahí en la calle Sarmiento, Roberto Passo oró por un joven apuesto, elegante, llamado José Lewin. And so, Y así, eventually, with a little bit of trouble, which some of you know about, it's better that all of you don't, con algunas dificultades que hemos pasado en el ministerio, algunos de ustedes conocen, God did a wonderful thing Dios hizo un trabajo maravilloso. and brought Jose and Sylvia to lead the work here and to be part of the congregation. Y llamó a José y a Silvia Helped tremendously a trabajar a esta congregación. by two Gentile couples, Gracias a dos parejas gentiles, Randy and Sandy and Rick and Chris. Rick and Chris, and Randy and Sandy, Randy and Sandy, dos parejas, dos matrimonios, and then some others who helped. y algunos que se sumaron. And now we're here today Y acá estamos hoy reunidos with a beautiful building, con un hermoso edificio, a beautiful congregation, una hermosa congregación, worshiping a glorious Lord, Yeshua. alabando al Señor glorioso Yeshua. You see, God has his hand on Chosen People Ministries Como ven ustedes, Dios tiene su mano puesta sobre el ministerio Chosen People. because of what I'm about to teach you. Exactamente, justamente por la razón por la que yo ahora les voy a compartir. You see, Chosen People Ministries didn't choose Abram to be the father of the Jewish people. Ustedes saben que el ministerio del pueblo elegido no eligió a Abraham para que sea el padre de las naciones. God did. Dios lo hizo. And Chosen People Ministries didn't decide to give the Jewish people the land of Israel. Chosen People's Ministries, este ministerio tampoco decidió darle al pueblo judío la tierra de Israel. God did. Dios lo decidió. And the day is coming, Y el día está pronto. I promise you, Yo se los aseguro. because of what we're going to learn tonight. Por lo que hoy vamos a compartir, lo que yo hoy voy a transmitir, la enseñanza que voy a compartir, That the Jewish people are one day going to turn to Yeshua HaMashiach as Lord. que el pueblo judío se va a volver al Mesías, a Yeshua, como su Dios. Chosen People Ministries Este ministerio, is one poquito tool. Small. Yeah, tool. es, T-O-O-L. Tool. ok, es una pequeñísima herramienta en este proceso. In the hands of God Pequeñísima herramienta en manos de to Dios show his love para mostrar su amor and concern y su preocupación y su for, interés for his own Jewish people por su propio pueblo and to help prepare the hearts of the Jewish people y para ayudar a preparar el corazón del pueblo judío for that great day ahead. para ese gran día que se viene. And in the meantime, Y mientras tanto, to be used by God to help bring about the remnant that Rav Shaul, the Apostle Paul, spoke about in Romans chapter 11, verse 5. y también para ir reuniendo el remanente del cual habla el rabino Saúl de Tarso en Romanos 11. Because today in Buenos Aires, in Brooklyn, Eretz Israel, Porque hoy en Brooklyn, Buenos Aires y en la tierra de Israel, Brazil, en Brasil, Germany, Russia, en Ukraine, Alemania, Rusia, everywhere. Ucrania, en todo el mundo, there are Jewish people who believe in Yeshua. hay judíos que creen en Yeshua. They are part of God's remnant today. Ellos ya hoy son parte del remanente del Señor. But there's also a remnant tomorrow Pero también hay un remanente del futuro that will be so large, que va a ser tan grande it will actually be
the whole nation of Israel. que va a ser en realidad el pueblo total de Israel, todo el pueblo de Israel. And that's what's ahead. Y eso es lo que se viene. Brothers and sisters, history is going somewhere. Hermanos y hermanas, la historia está yendo hacia un destino, hacia un lugar, hacia un lugar. God has a plan. Dios tiene un plan. And we can partner with God if we know the Y plan. nosotros, si sabemos el plan, podemos trabajar en asociación con Dios. And I tell you, nothing can stop the plan of God from being fulfilled. Y yo les cuento, les digo, les aseguro, nada puede parar el plan de Dios. God is faithful. Dios es fiel. He's a promise maker, Él cumple sus promesas. and he's a promise keeper, Él hace promesas y cumple sus promesas. and he's never a promise breaker Y nunca ha roto una promesa. because he cannot lie. Porque Él no puede mentir. He's all powerful. Él es todopoderoso. So when he makes a promise, Cuando Él hace una promesa, he always keeps his promises. siempre cumple su promesa. And he will keep his promises. Y Él va a mantener y va a cumplir sus promesas. When we look back, Cuando miramos hacia atrás, we see God's faithfulness. nosotros podemos Amen. ver la fidelidad de Dios. Amén. Amen. Amén. When we look at the word, we see God's faithfulness. Cuando nosotros miramos la palabra, leemos la escritura, vemos la fidelidad de Dios. And one day we all will look back on what God has done and fulfilled his promises, and we will say, hallelujah. Y un día miraremos para atrás, miraremos la escritura y veremos que Dios ha cumplido con sus promesas y diremos todos, aleluya. Okay. So stay with me for a few moments here. Así que préstenme atención, unos Ah. minutos, quédense conmigo. What I'd like to do is just refresh your memory from the other night. Lo que me gustaría hacer ahora es un repaso de lo que vimos ayer a la noche. One of the Haftarah portions for Sukkot is Ezekiel 38 and 39. Una de las porciones que tenemos que leer en Sukkot es Ezequiel 36 al 39, which speaks about the end time conflict between Israel and Gog and Magog. que habla del final del conflicto entre la tierra de Israel y Gog y Magog. And we are working our way up to that point by starting with chapter 36. Y estamos yendo hacia lo que comienza en el capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel. So let me show you the outline again of what we're following. Así que voy a volver a mostrarles en una diapositiva Okay. el bosquejo de lo que vimos ayer. Okay. So in chapter 36, we see that Israel returns to the land. Remember that? Vemos que en capítulo 36 Israel vuelve a la tierra de Israel. That's stage one in God fulfilling his plan for Israel. Ese es el nivel 1 en el cual Dios empieza con el plan de restauración de su pueblo. The Lord will take Jewish people out of the nations El Señor va a sacar a su pueblo de las naciones, los va a traer de las naciones while still in unbelief, aún en estado de incredulidad and will bring them back to the land of Israel. y los va a llevar a la tierra de Israel. And then in chapter 37, we see the valley of the dry bones, En el capítulo 37 vemos el valle de los huesos secos, where God moves among the bones who are the children of Israel who are not alive and makes them alive y spiritually. vemos como Dios se mueve sobre los huesos secos que están muertos y sobre ellos se mueve y les da vida. Then there's this war with Gog and Magog. War with Gog and Magog. Después tenemos la guerra en el capítulo 38 entre Gog y Magog And then, praise God, y luego, the enemies of the Jewish people and of God are defeated. gloria a Dios, gloria al Señor, And Israel los is enemigos de Israel son vencidos. You know, we've been called to fight. Como ven, nosotros hemos sido llamados a luchar, a pelear. Our weapons are not guns and knives and missiles. Are not guns and knives and missiles. Nuestras armas no son armas revólveres, misiles. You realize we are in a spiritual battle. ¿Se dan cuenta que nosotros estamos en una guerra espiritual? In Ephesians chapter 6, we learn about our weapons. En Efesios 6
aprendemos sobre las armas espirituales, especially the sword. especialmente la espada. Boys like swords. Ya, a los chicos nos gustan las espadas, a los varones. And the sword is the word of God. Y la espada es la palabra de Dios. And we've been called to bring the word of God to the Jewish people and to the nation. Y nosotros hemos sido llamados a llevar la espada So- de Dios al pueblo judío y a las naciones. I understand that sometimes we get tired of the battle. Yo entiendo que a veces nos cansamos de luchar, de estar en batalla, But take heart, pero tengan coraje, because one day porque un día we will be victorious because he's victorious. tendremos victoria porque Él es victorioso. So stay strong. Así que permanezcan fuertes, Be courageous. tengan coraje. Fight the battles. ¿By what? Fight the battles. Ajá, Yeah. peleen la batalla. Okay, so stage 1. Así que vamos al nivel 1. Yeah, that's it. Yeah. Stage 1. Israel is regathered in unbelief. Entonces Israel es vuelto a reunir, o sea, es reunido en estado de incredulidad. Next. Próxima. Okay. Stage 2. En el nivel 2, Israel will be made alive Israel va a ser vuelto a la vida spiritually. espiritualmente. So they're brought back to the land in unbelief. Así que son traídos a la tierra de Israel en Then estado God pours de His Spirit on the incredulidad. Jewish people. Entonces Dios sopla su espíritu sobre And they become el pueblo spiritually judío alive. y ellos se vuelven, recobran la vida espiritual. But now tonight we're going to look at stage 3. Pero esta noche vamos a compartir el nivel número 3. Because the Bible speaks about a physical and spiritual restoration of the Jewish people. Porque la Biblia habla de una restauración tanto física como espiritual del pueblo judío. Okay, here's one thought that I hope you will never forget. Acá tengo un pensamiento para compartir que espero que nunca se olviden. Listen carefully. Escuchen atentamente. Israel can never be what God wants Israel to be if Israel does not have the land. Israel, el pueblo de Israel nunca puede ser lo que Dios quiere que sea si no tiene una tierra, si no está en la tierra de Israel, si no posee su tierra. The land is as important as anything else. La tierra es tan importante como cualquier otra cosa. So let's take a look at this national physical restoration. Así que vamos a ver de qué se trata esta restauración nacional, restauración física nacional. Lorita. Gracias. Again? Okay. Okay. So, God pours out His Spirit, and He says to the Jewish people, Dios derrama su espíritu y le dice al pueblo judío, a su gente, a su pueblo, that they will live in the land. What land is it? que ellos van a vivir en la tierra. Which ¿Cuál es la land? tierra? ¿Cuál es la tierra? ¿Qué tierra es? Uganda? ¿Uganda? No, you know, that was No. a suggestion Esa es una sugerencia. by friends of Herzl that if Israel didn't work out, we should take the Jews to Uganda. Dice, una solución posible en ese tiempo era, bueno, lleven a los judíos a Is Uganda the Uganda. promised land? ¿Uganda es la tierra prometida? I don't think so. Yo no creo que sea la tierra prometida. America, the promised land. Estados Unidos, la tierra prometida. No, No, Buenos Aires, tampoco. the Buenos promised Aires, land. la tierra prometida, Buenos Aires. Admittedly, it has the best empanadas in the world. But other than that, no. No, Okay. It's the land of Israel. God gave the boundaries in Genesis 15 to Avram, to Abraham. la tierra prometida es la tierra que Dios le dio a Abraham desde Génesis. There's only one land Hay that was una- given to the Jewish people, Hay una sola tierra que fue dada por Dios al pueblo judío, the land of Israel. la tierra de Israel. It's not that Zionism gave the Jewish people the No es land. que Zion le dio a Zion, Zionism. el sionismo le dio, no es que el sionismo, el movimiento del sionismo le dio al pueblo de Israel, la tierra la tierra prometida.
The League of Nations didn't give Israel the land. Tampoco la Liga de las Naciones le dio la tierra prometida. Even Israel didn't take the land. Ni siquiera el pueblo de Israel tomó la tierra. The land was given to the Jewish people by Hashem, by God. La tierra fue dada al pueblo judío por Hashem. And so they were brought in unbelief. Así que ellos son traídos de las naciones a la tierra prometida en estado de incredulidad. And then God promises Entonces Dios les promete that they would live in the land que van a vivir en la tierra and that they would become his people. y que ese pueblo se va a convertir en el pueblo de Dios. You will be my people Ustedes serán mi pueblo. and I will be your God. Y yo seré su Dios. Beautiful promise. Hay una hermosa promesa. You see, this is what God wants. Ustedes ven, esto es lo que está en el corazón de He Dios. wants the Jewish people to have the land, Él quiere que el pueblo judío tenga su but tierra. Israel can never be what God wants Israel to be without having the Lord. Pero el pueblo judío no puede cumplir el propósito de Dios sin ser el pueblo de Dios. And then look at verse 30. Vayamos al versículo 30. He promises that he will multiply the fruit of the tree, the produce of the field, Él dice que va a multiplicar el fruto de los árboles, el producto de los campos, and you will not receive again the disgrace of famine. y ya no tendrán la vergüenza del hambre entre las naciones. I don't know how that works in Spanish, but it's very special in English. Yo no sé cómo eso se escucha en español, pero es muy fuerte en inglés. Disgrace of famine. La vergüenza de tener hambre. Now, famine El hambre was promised to the Jewish people in Deuteronomy 28 and Leviticus 26 if they disobey the Torah. El hambre era una promesa que aparece en Deuteronomio 28 y en Levítico a causa de la desobediencia. One of the curses in the Torah that would fall upon the Jewish people for disobedience would be famine. El castigo por la desobediencia era el hambre. And so, Entonces, in that future day, en esos días postreros, when God has restored the Jewish people fully, cuando Dios haya hecho la restauración total del pueblo judío and they're no longer in unbelief, y ya no estén en ese estado de incredulidad, then they will never experience the disgrace of famine again. entonces ya nunca más experimentarán la vergüenza de pasar hambre. Next, I love this part. Not only does God restore them in the land, Me encanta esta porción. No solamente Dios restauró la tierra, But restaurará la tierra. look in this prophecy how two things are married together. Fíjense en esta escritura como hay dos elementos que están unidos. On that day I will cleanse you from your sins, En ese día yo los limpiaré de sus pecados. and Y I will cause the cities to be inhabited and the waste places rebuilt. los haré también habitar en las ciudades y las asoladas serán edificadas. So Israel's in land in unbelief. Israel está en la tierra en estado de incredulidad. God makes the dry bones alive, Dios hace que esos huesos secos reciban vida. and God lifts the curse upon the Jewish people for disobedience. Y Dios quita la maldición sobre el pueblo judío a causa de la desobediencia. So they have food, no longer famine. Entonces ya tienen comida, ya no pasan hambre, They have a relationship with God. tienen una relación con Dios, They have forgiveness of sin. tienen perdón por sus pecados. This hasn't happened yet, you know. Eso todavía no ha sucedido. Only the first part happened. Solamente el primer punto ha sucedido. Jewish people brought back to Eretz Yisrael in unbelief. Los judíos, el pueblo judío fue llevado a la tierra de Israel en But as- estado de incredulidad. But as certain as that has happened, Pero- that's how, as sure I am, that this next part will happen.
así como esa primera parte sucedió, y así tan seguro estoy que les digo que la segunda parte también se va a cumplir. He will lift the curse from the land, Va a quitar la maldición de la tierra and he will lift the curse from their hearts. y va a sacar la maldición de sus corazones. Forgiveness of sin. Va a haber perdón por sus pecados. Now, we know that there's only one way that happens. Nosotros sabemos muy bien que solamente hay una forma de que eso suceda. And so we have to understand that at this point, the Jewish remnant has become followers of Yeshua. Por eso tienen que saber que el remanente de Jesús, el remanente, se va a convertir en un pueblo creyente. And you'll see how this happens. Y ustedes van a ver cómo esto va a suceder. Now, in this verse, it has one of my favorite little phrases. Acá hay unas pequeñas frases que son las favoritas en But I have esta no- porción. I have no idea what it sounds like in Spanish. Yo no sé cómo suena esto en español. This desolate land has become like Gan Eden, Y la, like the ti- garden. y la tierra asolada será labrada. Can you imagine? ¿Pueden ustedes imaginarse Like the Garden of Eden. que va a ser como el jardín, el huerto del Edén? What a beautiful promise. ¡Qué hermosa promesa! Now, has anybody here ever been to Jerusalem, to Jerusalem? ¿Alguno ha estado en Jerusalén? Okay. Beautiful city, Es una ciudad preciosa, charming, encantadora, ancient, antigua, peaceful, pacífica, beautiful. hermosa. Has anybody here ever been to Tel Aviv? ¿Alguno de ustedes ha ido a la ciudad de Tel Aviv? Terrible architecture, Es una arquitectura tremenda, increíble, ugly. fea. It's a Hebrew-speaking New York. Es como una Hebrew speaking New York. Una ciudad neoyorquina Filled with sin. llena de pecado. Okay, nice beaches. Ok, tiene buenas playas. But there's no way anybody could walk down the streets of Dizengoff Street in Tel Aviv and say, this is like the Garden of Eden. No hay forma de que alguien que camine por las calles de Tel Aviv levante los ojos y diga, esto es el jardín del Edén. No way. No, no hay manera de que eso suceda. And to say, and look at all the Jewish people who love God and worship God. Y que diga, miren la cantidad de gente que ama a Dios y que alaba a Dios. No way. No, no hay manera de Absolutely que not. eso, no, en absoluto. This hasn't happened yet, Entonces quiere decir que esto todavía no ha sucedido, but it will happen. pero va a suceder. What has happened is God brought the Jewish people back in unbelief. Lo que sí ha sucedido es que Dios sacó al pueblo judío de las naciones y lo trajo a la tierra de Israel aún en estado de incredulidad. Unless I'm really missing something. A menos que yo me esté perdiendo de algo. Now, look at the next verse in chapter Vamos 37. al próximo versículo en el capítulo 37. And I need to move a little quicker here. Y ahora me voy a empezar a mover And- un poco más And rápido. you can read this verse for yourself. Esto lo podrían leer ustedes, The Jewish people were viewed as dead, now they're alive. que el pueblo judío estaba con los huesos secos, estaba muerto en el valle de huesos They're secos, in the land of Israel. en la tierra de Israel y recibe vida. They know the Lord. Ellos conocen al Señor, God puts His Spirit within the Jewish people. Dios pone su espíritu en el pueblo They judío come to spiritual life, y ellos recobran vida espiritual and they're placed in Israel, in their land. y son colocados, son puestos en la tierra de Israel, en su tierra. You can't separate the Jewish people, No pueden separar al From the pueblo land. judío de la tierra. and when the Jewish people love God, Y cuando el pueblo the day judío is coming. ame a Dios, y ya está viniendo ese día, They will love God in the land, ellos amarán a Dios en la tierra and the curse will be lifted. y ya no habrá más maldición. And if you think that the Jordan Valley is beautiful and lush with crops, the whole country will become Y si like the ustedes, Jordan a Valley. ustedes les gusta el valle del río Jordán y dicen que es hermoso, pues van a ver que todo el país va a ser igual, va a ser un huerto del Edén.
Now, here comes the most amazing verse. Acá viene el versículo más maravilloso. And Larita will show it to us. It is there. Bueno. You ready? ¿Están listos? My servant David will be king over them. Mi siervo David será rey sobre ellos. The return of David. Ese es el retorno de David. 2 Samuel chapter 7. Aparece en el 1 libro de Chronicles Samuel, chapter 19. en Crónicas. 17. We learn Sabemos that the Lord would have a descendant upon the throne of David forever. Sabemos que el Señor viene del linaje de David y va a tener un reino eterno. Isaiah 9:7. And Isaías 9:7. this person who is a wonderful counselor, eternal Father, Padre eterno, consejero, príncipe de paz, the Prince of el Peace, príncipe de paz, he will reign on the throne of his father David. How long? forever. Forever. Él va a reinar sobre el trono de David para siempre. So, do I think that David will return and be the king? Entonces, ¿tendré que creer que David va a volver y va a ser el rey? Well, we have two choices. Entonces tenemos dos opciones. Either David literally comes back and he reigns, Que realmente venga David de nuevo y reine, or the greater son of David, Yeshua, reigns. o que el hijo mayor, el gran hijo de David, del linaje de David, reine, que ese es Yeshua. Do you want to know my opinion? ¿Quieren saber cuál es mi opinión? So do I. Yo también. I don't know, No sé todavía. but I plan on finding out because I'm going to be there. Yo quiero estar ahí en ese momento. Jose can tell you all next week exactly José les va a what's going contar to la happen. semana que viene exactamente cómo va a ser. And they will walk in my hukim, in my ordinances, and they will keep my statutes and observe them. In other words, they will be obedient to the Torah Ok. from the heart. Andarán en mis derechos y mis ordenanzas, guardarán y las pondrán por obra. Quiere decir que van a guardar las enseñanzas de la Torá And they will live in Brooklyn and eat bagels. y van a vivir en Brooklyn y van a comer bagels. They will live on the land, Israel, that I gave to Yaakov, Van a vivir en la tierra de Israel que yo entregué a Jacob, where your fathers lived. donde vivieron vuestros padres. I mean, how many times does Ezekiel, inspired by God, have to say the same thing? The land belongs to the Jewish people by covenant. ¿Cuántas veces Ezequiel, el profeta, dice, inspirado por el Espíritu de Dios, que la tierra pertenece a Israel, al pueblo de Israel, And God will bring the Jewish people to the land in unbelief, y que Dios va a traer al pueblo judío de las naciones y lo va a plantar en la tierra de Israel? and in the land they will come alive Y spiritually. en la tierra van a volver a vivir, van a recobrar la vida espiritual, Their sins will be forgiven. que sus pecados serán perdonados, They will have a relationship with the God of Abraham, Isaac, and Jacob. que tendrán una relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, And David will be their king. y que David será su rey. Wow. ¡Wow! Amazing. Increíble. You look forward to it? ¿Están esperando esto? Good, I was wondering. Yo quería saber. And God will make a brit shalom Lo que va a hacer el Señor es un with the Jewish people. a bridge, A shalom. brit shalom, covenant of peace, Va a ser un pacto de paz. Gracias. everlasting covenant. Un pacto de paz eterno con su pueblo. Now, here's the interesting part too. Acá viene la parte interesante. By the way, you've noticed I take the Bible literally and seriously. Ustedes se dieron cuenta a esta altura que yo tomo la Biblia en serio y literalmente. So, Así que miren, I will place them in the land, the Jewish people, yo los pondré, los plantaré en la tierra and I will set my sanctuary in their midst forever. y voy a levantar mi santuario en medio de ellos para siempre. Now, just a few chapters later, in chapters 40 through 48, Unos capítulos más adelante, capítulo 41 o 48, Yechezkel Hanavi, Ezekiel the prophet, will talk about a future Beit HaMikdash temple, Be'eretz Israel, in Israel. aparece la descripción de un gran templo, que es el templo que viene con las aguas del trono de Dios.
So do I believe that there will be a future temple? ¿Tengo que creer que va a haber un templo futuro? Sure, why not? Por supuesto, ¿por qué no? Bible says so. La Biblia lo dice. Do I understand why we need it? ¿Entendemos por qué necesitamos un templo? I have my ideas, Yo tengo mis ideas, but I'm going to take the Bible literally, and if I'm wrong, then God could get mad at me. bueno, yo voy a tomar la Biblia literalmente y si me equivoco, que Dios se enoje conmigo. I'll tell him I tried my best. I just have a Yo, human mind and yo human le voy a eyes. decir, traté de hacer lo mejor posible, de entender la palabra. And ask my wife, Olga, she'll tell you. Pregúntale I'm not that smart. a mi esposa Olga, que ella te va a decir. I'm surrounded by brilliant women, 2 daughters and a brilliant wife. Estoy rodeada de mujeres brillantes, de 2 hijas, and Well, they're beautiful too, but that's okay. son hermosas también. So my dwelling place will be with them, and listen to it. Here it is again. I will be their God, and they will be my people. Yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Now remember that God was doing this all for the sake of his reputation, the reputation of his name. Recuerden que Dios está haciendo todo eso para guardar la reputación de su nombre. Well, he says in verse 28 En el versículo 28 dice that the nations, goyim, the nations of the world will know that I am the Lord. Dice en el versículo 28 que las naciones gentiles sabrán que yo soy el Señor. So here we go again. God takes the Jewish people, surprisingly, out of the land of the Gentiles, puts them into the land of Israel. ¿Ven? Dios saca a su pueblo de las naciones gentiles y And- los lleva a su tierra, la tierra de Israel. And one reason is because he wants to get the attention of the Gentiles, of the nations. ¿Y cuál es la razón? Es que Dios quiere traer la atención de los gentiles. Genesis 12:3. Génesis 12:3. And then those Jewish people are put in the land of Israel and they're spiritually made alive. Y lo que van a hacer los judíos plantados en esa tierra es levantar la nación espiritualmente. So finally, what's the response of the nations? Finalmente, ¿cuál será la respuesta de las naciones ante esto? Now the Gentiles will know that I am the Lord who sanctifies Israel when my sanctuary is in their midst forever. So when Israel is right with God, then the nations will see that God is true. Y ahí verán las naciones por lo que Dios obrará en su pueblo judío, que va a santificar a ese pueblo, que su nombre será santificado, que las naciones verán quién es Dios a través de lo que Israel sea delante de las naciones, como pueblo de Dios. Okay, we're going to pause for a moment Vamos a hacer una pausa por un momento. because we're about to talk about 4, Vamos a hablar del nivel 4. okay? And we need to relax before we talk about it. Ahora, necesitamos descansar un poquito, tomar una pausa antes de entrar en este tema. Have a little cafe. Podemos tomar un cafecito. No, not yet. No, Okay. no todavía. So, do you have any questions Hasta before I es- move on? Antes de que yo siga con el tema, ¿tienen algunas preguntas? See? En español. You can translate for me. Sí. I mean, No, ese reino, okay. Mi duda es, My doubt is, ese reino que va a reinar el trono de David para siempre, ¿va a ser en la tierra o en el cielo? On earth. On earth. Absolutely. La tierra. en la tierra. Everything is la tierra Todo es en la tierra. because it's not until the new heavens and the new earth come down that we have heaven. Para eso tenemos el There are cielo. 2 ways to get to heaven. Hay 2 formas de ir al cielo. One is to die, Una es morir, and then you're with the Lord. entonces te vas con el But Señor. even that technically is not heaven. Pero aún técnicamente eso no es el cielo. Heaven is when, after the kingdom, Los cielos es cuando después del reino, when the new Jerusalem comes down from es heaven. cuando la nueva Jerusalén And even the new baja del heavens cielo. will come down to earth. Y aún los nuevos cielos bajarán a la tierra. You know, land, I once wrote an article. Una vez escribí un artículo The title of it was, con este título: Why Does God Love Dirt?
¿Por qué Dios ama la suciedad? Why? ¿Por qué? Because he made it. It wasn't, whose idea was it to make earth? ¿Por qué Dios ama las dirt, like dust or dirt? Well, yeah, dirt. Dirt. But whose idea was it to make the earth? ¿Por qué Dios, perdón, un error de traducción? ¿Por qué Dios ama el mundo, la tierra? Porque Dios lo creó. Okay, so God made the earth. Dios creó la tierra, Man messed it up by sin. que fue estropeada por el pecado. All throughout the story of Scripture, we understand that one day God will cleanse what was corrupted and establish His kingdom where He initially placed it, on earth. Nosotros vemos en las Escrituras que el plan de Dios es limpiar la tierra para que Él establezca su reino. I have a lot more to say about that, but I will not. Tengo mucho más para decir sobre But it's esto, pero important. Thank you. okay, hasta acá llegamos con esta explicación. Next question. La próxima pregunta. By the way, easy questions first. Las preguntas más fáciles primero. Escuchen, cuando habla del pueblo el pueblo bendecido por Dios y los otros pueblos, los que están alrededor de Israel, de las otras naciones, tribus, ¿qué pasa con ellos? Two things. Dos cosas. When they come against Israel to destroy them, Cuando ellos vienen contra Israel para destruirlos, then they will be destroyed. entonces esos pueblos serán destruidos. When they accept the God of Abraham, Isaac, and Jacob as their true king, Cuando ellos acepten al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el verdadero rey and repent of false religions and idolatry, y se arrepientan de todas las idolatrías y religiones falsas, then God will give them the same blessings that He gives to Israel. ellos también recibirán las mismas bendiciones que le dio al pueblo de Israel. And by the way, we'll see that in just a moment. Y vamos a ver esto en unos minutos. Sí, ¿y qué pasa con las naciones que fueron mal enseñadas? Que no conocieron el verdadero Dios, el verdadero Evangelio. ¿Qué pasa con ellos? Que murieron sin Dios, realmente. Okay, this is a hard question. I asked for easy questions. Esta es una pregunta difícil. Yo les pedí preguntas fáciles. Okay. So I'm going to give you my answer, but your question deserves a lot more discussion. Yo les voy a dar mi respuesta, pero esta pregunta But merece más discusión y más But análisis. I will answer from the book of Romans, chapter 2 and 3. Pero yo voy a responder en el marco del libro de Romanos, capítulo 2 y capítulo 3. Actually, also chapter 1. También el capítulo 1 de Romanos. Gentiles, not Jews, Los gentiles, que son no judíos, are evaluated by God in the judgment son evaluados por Dios en el día del juicio for their faithfulness to the revelation of God through nature and through their conscience. por la fidelidad y obediencia que han tenido a partir de la revelación que hay en la creación de Dios. I suggest everybody read Romans chapter 1 and you will see that clearly. Yo les sugiero que lean todos Romanos 1 para que vean esa condición para el pueblo gentil. Theologians call that general revelation. Los teólogos llaman a esa revelación una revelación general, As opposed to special revelation. en oposición a la revelación especial. Special revelation is found in the Bible. La revelación especial de Dios es la que se encuentra en la Biblia. The Jewish people will not be judged by conscience and by what they see about God in nature. El pueblo judío no será juzgado por lo que ellos ven en la naturaleza, en la revelación general, ni por la conciencia. Jewish people will be judged by whether or not they were obedient to Scripture. El pueblo judío será juzgado conforme han sido obedientes o no a la Escritura. Even Yeshua said in John chapter 5 verses 37 through 39, Aún Yeshua dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 37, think not that I will be your judge on judgment day. no crean que yo voy a ser su juez en el día del juicio.
I will not be your judge, Yo no voy a ser su juez, but Moses will be your judge. pero Moisés será su juez. I said first the Gentiles are Romans 1, the Jews are Romans chapter 2. Ok, gentiles en capítulo 1, judíos capítulo 2. Ah, bueno, gracias. Look carefully at it. Así que lean cuidadosamente esos dos Now let me libros. explain one more thing. Voy a explicar una cosa más. What causes us to be separated from God Lo que hace que estemos separados de Dios is our sin. es nuestro pecado. The problem we have is our sin. El problema que nosotros tenemos es el pecado. We need forgiveness of sin to approach a holy and righteous God, as we learned during Yom Kippur. Necesitamos perdón de pecados para acercarnos a un Dios santo, como aprendimos en Yom Kippur. So, however God reveals sin to you, whether through nature, conscience, or the Torah, No importa la forma en que Dios revele tu pecado, sea por la Torá, por la conciencia, por la naturaleza, Jews and Gentiles share the same problem, tanto judíos como gentiles tienen el mismo problema, sin. el pecado. And also, God has given us the same solution Y también Dios nos ha dado a ambos pueblos la misma solución, by sending His perfect Son al enviar a su Hijo perfecto to die for our sins. para morir por nuestros pecados, Just like the animals were sacrificed in the temple, así como los animales eran ofrecidos en sacrificio en el templo, and when we believe in Him, y cuando nosotros creemos en Él, our sins are forgiven, nuestros pecados son and perdonados. we receive the gift of everlasting life. Y nosotros recibimos el regalo de la vida eterna. But according to Scripture, Pero conforme a las Escrituras, Jews and Gentiles get there slightly differently. tanto los judíos como los gentiles llegan a ese lugar en forma un poco diferente. But we all get to the same place. Pero todos llegamos al mismo lugar. And we're all asked the same question. Y todos preguntamos la misma, todos se nos es preguntada las mismas preguntas. What about Yeshua? ¿Qué pasa con Yeshua? That's the question. Esa es la cuestión. Okay. Back to the easy questions. Ahora volvamos a las preguntas fáciles. One more. Una más. No, I'm good, thanks. Thank you, though. Was Heather? I mean, good? Okay. Talk. ¿Más preguntas? Good. All right. So now we learn about the war between Gog and Magog. Ahora vamos a aprender un poquito sobre la guerra entre Gog y Magog. Now, some of you have studied prophecy, Algunos de ustedes han estudiado profecía and you're fascinated by the war with Gog and Magog, y ustedes quizás están fascinados por la guerra de Gog y Magog, which is mentioned here and also again in the book of Revelation. que está mencionado en esta escritura y también en el libro de Apocalipsis. Some people say this is one Gog and Magog, and the one in Revelation is another Gog and Magog. Entonces algunos dicen, son un Gog y Magog en el libro de Ezequiel y un Gog y Magog diferente en Apocalipsis. Again, I'll let you know after it happens. Y yo después les voy a contar cómo es esto, cómo es en realidad que se da. We're introduced to two interesting leaders, Rosh and Tubal. Acá tenemos dos líderes que se nos presentan, que son Rosh y Tubal. Probably in the last 50 years, most people believed that Gog and Magog were probably in Russia. Muchos en los últimos, digamos, 15 años, o 50, no recuerdo, unos cuantos años, identificaron a Rosh y a Tubal en la zona, digamos, como reyes o como Maybe en la zona de Rusia, Maybe Siberia, and maybe extending down to the Euphrates River Valley. So you get, it's por ahí un possible. poco Iraq, en la Iran, zona Syria. del valle del río Éufrates, Okay. Iraq, Iran, Syria, and so on. en la zona de Irán, Siria. And so that is why people today who look at the Middle East Por eso los que hoy miran lo que está sucediendo en el Medio Oriente and see the nations of the Middle East
antagonistic towards Israel. y ven que las naciones del Medio Oriente son opositoras a la nación de Israel. And it's why a number of people who more recently have seen Russia on the border of Israel in southern Lebanon, Y también han visto que los rusos se han acercado al sur del Líbano, chasing after Syrian rebels. persiguiendo a rabinos sirios. Are very concerned. Entonces la gente que está viendo este panorama está muy preocupada. And they say this is what was predicted by Ezekiel. Entonces dicen, bueno, esta realidad es lo que ya se predijo, lo que profetizó el profeta Ezequiel. An alliance between Russia and some of these Arab countries. Y también los aliados entre Rusia y los países árabes. Is it possible? Es posible, quizás. Maybe. Puede ser. Maybe. We'll see. Vamos a ver. We'll see. But that's not going to be my point. Pero eso no es de lo que yo voy a hablar ahora. Because sometimes we don't know unless we see it. Porque realmente no sabemos a menos que lo veamos. If I was giving this teaching in 1946, Si me hubieran dado esta enseñanza en 1946, I might not have been able to say that first point about the return of Israel, Jewish people to Israel in unbelief. I would not have been able to say it with as much conviction and enthusiasm. si yo hubiera recibido toda esta información en el año 46, que fue antes de que Israel recibiera la tierra, yo no hubiera podido entender que Israel iba a recibir la tierra. No hubiera tenido convicción como la que tengo ahora. It's always easier to declare a prophecy fulfilled after it happens. Es mucho más fácil declarar que una profecía ha sido cumplida después de que sucedió. Okay. ¿Ok? But we can think about it. Pero podríamos pensar en estos términos. But here's the point. Pero veamos acá el punto. Whatever nations are included in Gog and Magog, Cualquiera sean las naciones que se incluyan bajo el nombre de Gog y Magog, something's going to happen before, I believe, God pours His Spirit upon the Jewish people and turns them to Yeshua. algo va a suceder antes de que Dios derrame su espíritu sobre el pueblo judío And there are many people y with ellos se different, vuelvan a there are very Yeshua. different views about when this event happens. Hay muchas diferentes perspectivas sobre cuándo va a ser el momento en que esto suceda, ese derramamiento sobre el pueblo judío para que se arrepiente y se vuelva a Yeshua. But the Bible does talk about a time of Jacob's trouble. Time of Jacob's trouble. La Biblia se refiere a los Suros de tiempos, Yaakov. a los días de Jacob. Sí. ¿Mm? Yeah. And this is a time of great suffering for the Jewish people. Habla de los días dramáticos, de problemas que sufrió Jacob. Son los días problemáticos, con muchas dificultades del pueblo judío. Hold on. Olga. Do I need to be explained any differently? Do I? We're talking about the future. Is that not clear? Well, it can't be okay. Time of Jacob's trouble is coming. Okay, it's my translation. Yeah. Okay. I always bring my wife with me That's to make awesome. sure, you know. That's good. So the time of Jacob's trouble is future. You all understand that. Ustedes entienden que los tiempos difíciles de Jacob son los que están por venir. Okay. So, okay. Is that there? Okay. Okay. So here's the story. Así que esta es la historia. There's a season of trouble ahead for the Jewish people. Hay una hora de problema para el pueblo judío en el futuro. Hay un tiempo de problemas. So Israel's back in the land. Israel está de vuelta en la tierra. Israel will be restored to God. Israel va a ser restaurada su relación con Dios. Israel will stay in the land. Israel se va a quedar en la tierra. All the promises of the Tanakh will come true. Todas las promesas del Tanaj se volverán realidad.
But on the way there, Pero hasta que llegue ese momento, there will be some trouble. va a haber unos cuantos problemas. So Gog and Magog will be some of the troublemakers. Gog y Magog van a ser uno de los que causen esos problemas. So look at verse 15. Vayamos al versículo 15. You will come from your place out of the remote parts of the north, you and many peoples with you, all of them riding on horses, a great assembly and a mighty army. And you will come against my people Israel like a cloud to cover the land. Verse 16. Just- Oh, it's not there? No, it is there, but the verses are not marked. Ah, okay. Yeah. They can just read the whole thing. You Okay, don't have to repeat. okay. Okay, so you see? ¿Ven? ¿Cómo ven? Okay. So you see that they will come against Israel with mighty armies. Como ven, van a Okay. venir en contra del pueblo de Israel con grandes ejércitos. Next one. La próxima. Here's the good part. Acá viene lo bueno. They lose. Ellos pierden, They're destroyed. son destruidos. So the nations that come against Israel Entonces las naciones que vienen contra Israel will not be able to destroy Israel. no van a poder destruir a Israel, They will be destroyed. ellos serán destruidos. And according to this text, Y de acuerdo a este texto, it will take 7 months to bury all the bodies. va a llevar 7 meses enterrar todos los cuerpos de It esa is batalla. a big war Es una gran guerra and a big victory y es una gran victoria for the Jewish people. para el pueblo judío. Next one. Now, this is very important. Ahora, esto es muy importante. Okay, so I think you should read this one. Ok. Listen carefully to this. Escuchen atentamente. And I will say, yeah. Ok. Capítulo 39, versículo 21. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Next slide. Again, in this next text, in verses 25 through 27, En los versículos que siguen, 25 al 27, again, it's a summary by the prophet, and we see that though the Jewish people will face trouble, the Jewish people will still be restored. vemos que parece que el profeta estuviera haciendo un resumen de lo que va a pasar, que el pueblo de Israel va a enfrentar dificultades, pero después va a ser restaurada. Okay? And then the next one, Y la próxima, this is also a good summary. esto también es un buen resumen. Okay, we can read this one. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Okay, so here it is. Acá vemos cómo es esto. The Jewish people are scattered outside of Israel for disobedience. Por desobediencia, el pueblo judío es dispersado fuera de la tierra de Israel. Ultimately, that's how I got to America and you got, if you're Jewish, to Argentina. Así es como yo llegué a Estados Unidos y algunos llegaron a Argentina. Our forefathers disobeyed God. Es que nuestros padres desobedecieron a Dios. We were scattered. Nosotros fuimos dispersados. Now, in these foreign countries like Argentina and America, En estos países extranjeros como Estados Unidos y Argentina, most of the Jewish people are still very secular. la mayoría de los judíos son bastante seculares. We have not come back to God. No hemos revuelto a Dios. And so God says,
basically, I can't wait. Entonces Dios dice básicamente, ya no puedo esperar más. So I'm going to take the Jewish people, bring them back to the land of Israel in unbelief. Así que yo voy a sacarlos de las naciones, los voy a llevar a la tierra de Israel, aunque no crean en mí, And he'll put them in the land, y los pone en la tierra, even with some security aún con cierta seguridad. and a good IDF. Security es con seguridad social y con algún tipo de beneficio. And a good Mossad, Una buena Mossad, okay? But it will not be smooth. pero no va a ser algo tranquilo. In fact, somewhere along the way, which hasn't happened yet, En realidad, en algún momento de todo este proceso que todavía no ha sucedido, the foreign armies will attack Israel. va a haber ejércitos extranjeros que van a atacar a Israel. But Israel will not lose the war. Pero Israel no va a perder la They will guerra. not be destroyed. No van a ser destruidos. In fact, Israel will turn to God. En realidad, lo que va a suceder es que Israel se va a volver a Dios. And then I believe God pours out His Spirit and makes Israel alive. Entonces, ahí va a ser cuando el Señor va a derramar su espíritu y van a tener vida otra vez. Think about your own life. Piensen ustedes un poquito en su propia vida. What really helped you come to faith? ¿Qué fue lo que realmente los hizo venir a la fe? Was it easy times and lots of wealth? ¿Fue cuando la pasaban bien y tenían un montón de riquezas? Or was it surus? ¿O fue las penas y los dolores, Trouble. los problemas que los trajeron a la fe? People who want to make fun of my faith, Algunos que quieren reírse de mi cara, they say, you just needed a crutch. Crutch, you know, I'm crippled, I have to walk with lo it. que necesitas, simplemente lo que necesitabas era una muleta, por eso te viniste a la fe. I never knew what to really say to that. Yo nunca supe qué contestar cuando me dicen que en realidad viniste a la fe porque necesitabas como una muleta, Because I knew they were right. porque quizás en realidad sabía que tenían razón. My life wasn't so good. Mi vida no estaba tan buena, no era muy buena, But then finally, after years, I realized something. pero después de muchos años yo me di cuenta de algo. Everybody needs a crutch. Todos necesitamos una muleta, Everybody. todos. And so it's trouble that turns us to God. Entonces vemos que es el problema lo que nos lleva a volver a Dios. Every time Israel got in trouble, it was because things were good. Cada vez que Israel se metió en problemas es porque le estaba yendo bien. Okay, so maybe I'm the only one Quizás yo soy el único, that turns to God because I get myself into trouble. porque me volví a Dios porque me metí en Is problemas. there anybody else who's experienced that? Because I really feel alone at this ¿Hay time. alguno de ustedes aquí que en tiempos de problema y de Anybody. dificultad se volvió a Dios? ¿Hay alguno? Así no me siento tan solo. Oh, thank you. Qué you, bueno. José. Gracias, Thank you, José. José. Gracias. Okay, Bueno, so that's what's going to happen. eso es lo que va a suceder. Can I just take a couple more minutes and fill you in on the rest of the story? ¿Puedo tomarme unos minutos más e ir terminando con el resto de la historia? Okay. Nope. Victory. Back. See. Uh-huh. Okay. So, victory. Victoria. Okay. Next. It's broken. Se rompió. ¿Qué pasó? Okay. Zechariah chapter 12. Estamos acá en el libro de Zacarías, capítulo 12. Here's how it happens. Esto es lo que pasa. The Jewish people are back in the land of Israel. Los judíos están de vuelta en la tierra de Israel. How many of you think that that's possible today? ¿Cuántos de ustedes creen que eso es posible hoy? Okay? Everybody, right? Todos, ¿no? ¿Sí? Okay. Bien. Secondly, do you think it's possible today En segundo lugar, ¿ustedes piensan que es posible que hoy that Israel might be surrounded by enemies? Anybody think that's algunos possible? pueden pensar que Israel esté rodeado de enemigos hoy? A ver. ¿Sí? Okay. Sí. So maybe we're closer than you think. Quizás entonces estamos más cerca de lo que pensamos. Okay, so what happens? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? The nations, according to Zechariah chapter 12, verses 1 through 8, De acuerdo a lo que dice Zacarías 12,
are coming del to 19 a destroy 10, Israel. las naciones vienen a destruir Israel. In that day, according to the prophet, En esos días, de acuerdo a lo que dice el profeta, God will set about to destroy the enemies of Israel. Dios va a Will set destruir, about to destroy the enemies of Israel. va a destruir a todas las naciones enemigas de Israel. You have to understand, if you make Israel your enemy, Tienen que entender que si ustedes hacen que Israel sea su enemigo, you've made an enemy of God. ustedes se convierten en enemigos de Dios. Got it? ¿Lo entendieron? So what is God going to do? Can he Entonces- allow the Jewish people to be destroyed? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Puede Él permitir que el pueblo de Israel sea destruido? Okay, here's what happens. Bueno, vamos a ver acá, esto es lo que pasa. Now, Zechariah is telling the same story as Ezekiel. Otra vez acá vemos a Zacarías repitiendo la misma historia de la cual habla Ezequiel. Different prophet, a few years later, Unos años más tarde, otro profeta, same message, pero el mismo mensaje, same events, los mismos eventos, described differently. descritos de forma diferente. So now we're going to see what happens when the Jewish people are about to be destroyed by their enemies. Ahora vamos a ver lo que va a pasar cuando el pueblo judío está a punto de ser destruido por sus enemigos. Maybe Gog and Magog. And here's what happens. Vamos a ver lo que sucede. And I'll let Maria read it. But look at it carefully. Lean atentamente. Vayamos a Zacarías 12, 9 al 10. Okay. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo y unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén. Yeah, just 10. Okay, so what happens? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? The Jewish people are about to be destroyed. El pueblo judío está a punto de ser destruido. God can't allow it to happen. Dios no puede permitir que eso suceda. He pours out his spirit upon the Jewish people. Entonces Él derrama su espíritu sobre el pueblo judío. And the Jewish people turn to Yeshua, the one who was pierced. Y el pueblo judío se vuelve a Yeshua. And they mourn and repent. Y ellos lamentan, hacen duelo y se arrepienten. This is a picture of the day when the Jewish people Esto es un turn Como to un- Yeshua. Esto es como la ilustra, no, es un cuadro mostrando ese día en que el pueblo judío se vuelve a Yeshua. Now, what else happens on that day? ¿Y qué es lo que pasa además en ese mismo día? Now, we'll look at the next verse, but I want to add one. Okay? What happens in chapter 14, verse 3, Lo que pasa en Of Zacarías Zechariah. I 14, think I should throw that in just for you to look at. Zechariah. Zechariah 14, Zacarías 14, verse 3. Let's look at 3 and 4. versículo 3 y 4. Then the Lord will go forth and fight against those nations as when he fights in a day of battle. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. and the Mount of Olives will be split in half. Y el monte de los olivos se partirá en dos. So the Jewish people are moved by the Spirit of God to look unto the one whom they have pierced. They begin mourning, and the next thing you know, Y lo que sucede es que el pueblo judío va a mirar hacia el monte de los olivos y verá aquel ante el cual están arrepentidos.
The one who has been pierced is standing on the Mount of Olives. Aquel que fue perforado, que fue traspasado en la cruz. And every Jew knows that the Mashiach is going to come to Jerusalem from the east. Y ustedes recuerden que todos los judíos saben que el Mesías vendrá Through the del monte Golden de los Gate. Olivos y atravesará la puerta dorada de la ciudad de Jerusalén. And he destroys the enemies of Israel. Entonces él destruirá los enemigos de Israel. And you will see he establishes his kingdom with Jerusalem, literally his capital. Y como verán, él establecerá su reino con Jerusalén en la tierra. And all the promises Y todas las promesas that God made que Dios ha hecho to King David of a coming kingdom al rey David de ser ese futuro reino will take place. se va a cumplir. But what about the poor Gentiles? ¿Y qué va a pasar con las pobres naciones gentiles? Are they left behind? ¿Van a ser dejados atrás? No, No. they're invited O sea, son invitadas to be included, para ser incluidas, to celebrate Sukkot. para celebrar Sukkot. Because in that day, the whole earth will be God's sukkah. Porque en ese día todo el mundo va a ser una gran Sukkah. And so the Gentiles are invited Así que las naciones gentiles son invitadas a to la celebrate Sukkah, Sukkot. a celebrar Sukkot. We heard from Jose, we understand that on the last day of Sukkot, on the seventh day, we offer 70 animals. And the reason we offer 70 is because that's how many nations of the world the rabbis thought existed. A José estuvo explicando el domingo que Israel oraba, hacía 70 oraciones, eran por las 70 naciones que había en ese momento en la tierra. Quiere decir que Israel tiene el mandato de orar por las naciones para ser luego incluidas e invitadas debajo de esa gran Sukkah. So Sukkot's always been the festival when we finally see Israel being a light to the nations and the nations coming to worship the King in Jerusalem. Así que Sukkot siempre es esa fiesta en la cual el pueblo judío se reúne para adorar a su Dios, para celebrar, y que es una invitación a todas las naciones a unirse al pueblo judío y celebrar al mismo Dios. The bad part is if the Gentiles do not come, no rain. El tema es que mientras los gentiles no vengan, no hay reino. Because remember what we do on Sukkot. Recuerden lo que hacemos en Sukkot. We wave the lulav and the esrog. ¿Qué hacemos? We wave the Agitamos branches and the agitamos las 4 especies right, and we pray for rain. y oramos por la lluvia. Si los gentiles no vienen, no hay lluvia. Me estoy corrigiendo. We pray for rain because it's the last festival, Oramos por la lluvia porque es la última festividad and we're looking forward to the next Y season estamos- of holidays. y ya estamos esperando por la próxima temporada de días feriados. It's the final harvest. Así que tenemos ahí la última cosecha. It's the final ingathering. Es la última reunión que tenemos. And so it looks forward to a day Entonces esperamos ese día, when the Gentiles will be included. cuando los gentiles serán incluidos. But they must be obedient Pero ellos deben ser obedientes to King Yeshua al rey Yeshua and celebrate the festival. y celebrar los festivales. Now, do I Ahora. think this will literally happen? Ahora, ¿creemos que esto realmente va a suceder en forma literal? I don't see why not. Yo digo, no veo por qué no va a suceder. I don't know how big the sukkah booth is going to be. It's going to have to be pretty big. Yo no sé qué tan grande va a ser la Sukkah, pero creo que tiene que ser bastante grande para que entremos todos. Jose and I have decided the last few days we eat most of our meals in the sukkah booth. José y yo decidimos que íbamos a comer todas las comidas, las cenas y los almuerzos en la Sukkah. It's not a lot of room, No hay mucho espacio en realidad, but the day is coming when the whole earth will be God's sukkah booth, pero vienen los días en que and the Gentiles will worship the King of Israel. vienen los días en que todo el mundo va a venir bajo esa misma Sukkah. Todo el mundo mismo va a ser una gran Sukkah para judíos y gentiles. Amen. And God will prove his faithfulness to Israel Y Dios probará una vez más su fidelidad a su pueblo and his faithfulness to the nations. y su fidelidad a las naciones. Chag Sameach. Hag Sameach.
We have a lot to look forward to. Tenemos muchas cosas buenas que esperar. Let's pray. Oremos. Thank you, Heavenly Father, Sí, gracias, Padre de los cielos, for your incredible love. por tu amor increíble. Thank you that the day is coming Gracias porque el día se acerca when your full purposes for Israel and the Jewish people will be fulfilled. cuando todos los propósitos para el pueblo judío y los gentiles se vayan a cumplir. And when your blessings for the nations will be fulfilled. Y también cuando las bendiciones para las naciones sean cumplidas. And all of us together as Jews and Gentiles will worship you Y todos juntos, judíos y gentiles, alabaremos tu nombre when you establish your joyful kingdom in our midst. cuando tú establezcas tu reino de gozo en medio nuestro. We pray for the peace of Jerusalem. Oramos por la paz en Jerusalén. We do not look forward to war No esperamos Or- la or- guerra, or suffering, no esperamos con We- ansias el sufrimiento, but we understand that hard times might come. pero entendemos que van a venir tiempos difíciles. And Lord, we pray Señor, oramos that you would help us que nos vas a ayudar, know how to minister to our own Jewish people, que nos ayudes a saber cómo ministrar, cómo ayudar al pueblo judío in the days ahead. en esos días que vienen. We thank you for this time together and for your word. Señor, gracias por este tiempo que hemos compartido con tu palabra. We leave all of our unanswered questions in your powerful hands. Ponemos todas las respuestas, las preguntas que no tenemos respuesta en tus manos poderosas And we give you our praise. y te damos toda la alabanza. Hashem shel Yeshua Mishachenu Sar Shalom. In the name of Jesus the Messiah, the En Prince el of nombre Peace. de Jesús, Yeshua, el Mesías, príncipe de paz. Amen. Amén. Amen. Chag Sameach. Hag Sameach. Thank you, Mitch. Gracias, Mitch. Gracias, María. Y dice la palabra de Dios que no sabremos de dónde va a venir tanta gente, que no va a caber en Jerusalén tanta gente cuando vengan a adorar al Señor. Y va a ser una suca gigante, seguramente imaginaria, pero cubierta por el amor de Dios y el regalo de la presencia del Señor, y todos los pueblos adorándolo. Y así es como perdurará por siempre el reino de la dinastía de David. Gracias, Mitch. Fue muy edificante. Lamento que se vayan mañana. Lo lamentamos, pero también es una alegría porque eso significa que falta menos tiempo para que vuelvan. Así que Saba ya tiene un compromiso con Silvia para la próxima y yo la estoy presionando para que tenga un compromiso conmigo de venir a enseñar cosas que queremos que enseñe acá la próxima. Y sabemos que va a ser de mucha bendición. Así va a ser. Porque si Saba no quiere, el Señor le va a decir que lo haga, estoy seguro. Bueno, gracias a todos por estar. Hoy se pueden despedir de Saba, de Mitch y de Jeff. Mañana ya regresan a Estados Unidos a seguir bendiciendo al ministerio de otras personas en otros lugares, porque eso es lo que hacen en el recorrido de su vida, en este camino que eligieron, y que todos podemos disfrutar el resultado de esta obra que están haciendo. Así que bueno, ahora tenemos un tiempo para que saluden y así que gracias de nuevo, que Dios los bendiga a todos y bueno, nos vemos el viernes, los que vayan a venir, y que esta palabra, como dije hoy, les sirva para vivirlo adentro y para transmitirlo a otros. Si no, no tiene sentido. Que el Señor los bendiga y nos vemos pronto.